Nueva Orleans en otoño parecía una fotografía antigua, descolorida a principios de siglo. El aire era denso como el jarabe de alquitrán, saturado de aromas a café, lodo de pantano y algo agrio, como si la ciudad estuviera digiriendo lentamente su propia historia. Las calles de Garthfield, pavimentadas con ladrillos irregulares, se adentraban en barrios donde las mansiones del siglo XIX se alzaban como lápidas, aplastadas por el peso de los siglos. Sus fachadas, antaño blancas como la nieve, ahora estaban cubiertas de grietas por las que crecía el musgo, y los balcones con barrotes de hierro forjado crujían con el viento, como si susurraran conjuros en un dialecto criollo olvidado. Marcus Leblanc caminaba por la calle Bergan, ignorando la lluvia que goteaba del ala de su impermeable negro. En el bolsillo de su abrigo guardaba cosas que nunca mostraba a sus clientes. Una bolsa de huesos de cuervo envueltos en hojas de belladona, un amuleto de plata fundida con forma de serpiente y un cuaderno desgastado con anotaciones en los márgenes, una mezcla de símbolos latinos y criollos. Lo habían invitado a una casa donde el tiempo había muerto. O se había quedado dormido. La mansión Garthfield se alzaba imponente sobre el cruce como un barco varado. Las puertas eran de ébano, marcadas, como la piel de un lagarto antiguo. Marcus tocó el pomo, y el frío metal lo atravesó hasta los huesos. Dentro, el olor a azúcar quemado y sal húmeda resultaba familiar para cualquiera que hubiera estado alguna vez en el límite entre dos mundos. El pasillo lo recibió con un silencio, roto solo por el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. En la pared colgaba un reloj con un péndulo congelado en una curva antinatural. Las manecillas marcaban las 3:17. Al cruzar el umbral, el mecanismo se estremeció, emitiendo un sonido similar a un gemido, y se quedó en silencio para siempre. «Llegas, tarde», se escuchó una voz desde arriba. Una mujer con un vestido color sangre seca bajaba las escaleras. Su rostro, pálido como una máscara de cera, estaba distorsionado por la sombra del candelabro que sostenía en la mano. «¿Su hija sigue durmiendo, señora Garthfield?», preguntó Marcus quitándose el sombrero. Ella asintió sin mirarlo, sus dedos agarrando el candelabro como si fuera un talismán. La habitación de la niña estaba en el segundo piso, tras una puerta con ángeles tallados, cuyas alas estaban rotas. El aire era más denso, más pesado. Una niña de unos 12 años yacía en una cama con dosel. Apenas se le levantaba el pecho y tenía moretones en las muñecas y los tobillos, marcas de las cuerdas que, según explicó su madre más tarde, debían usar para sujetarla durante los ataques. Gritaba de noche, susurró la señora Garthfield. Dijo que alguien la llamaba desde las paredes. Marcus recorrió el cuerpo de la niña con la mano, sin tocarla. La energía se condensaba, como si el espacio se hubiera cerrado en un puño. En la mesita de noche había una muñeca de trapo con botones en lugar de ojos. La recogió. El cabello de la muñeca era real, oscuro, como el de la niña en la cama. «¿Quién hizo esto?» «Ella misma», dijo la mujer dándose la vuelta, antes de quedarse dormida. Afuera retumbó un trueno y las luces se apagaron por un instante. Cuando las velas volvieron a encenderse, Marcus vio una sombra en la pared. Alta, con dedos anormalmente largos que se extendían hacia la cama. Sacó del bolsillo una botella de aceite exprimido de las raíces de un ciprés y trazó una línea en el alféizar. La sombra se retorció como una araña tocada por el fuego y se disolvió. «Tienes que irte», dijo sin darse la vuelta. «Y llévate esto». Le entregó a la mujer un amuleto, una pequeña calabaza llena de sal y limaduras de hierro. «Cuélgalo sobre la entrada y no dejes entrar a nadie después del atardecer». La señora Garthfield tomó el amuleto con dedos temblorosos y salió, dejándolo solo con el silencio. Marcus se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y vació el contenido de la bolsa que tenía delante. Huesos, hierbas secas y una llave oxidada. Cerró los ojos dejando que su conciencia se disolviera en el murmullo de la casa.
Primero llegaron los sonidos, el crujido de las tablas del suelo donde nadie había pisado, un susurro de la ventilación que parecía una plegaria. Luego, los olores, naranjas podridas, el miasma de los pantanos, el humo de un incendio donde ardía algo grande y vivo. «Muéstrate», susurró. El aire se densificó y una chica apareció ante él, pero no la que yacía en la cama. Esta era mayor. Su vestido estaba empapado de tierra y sus ojos no tenía ojos. En cambio, tenía agujeros abiertos de los que rezumaban gotas negras. «Está en las paredes», susurró sin mover los labios. «Está esperando a que se cierre la soga». Marcus extendió la mano, pero la visión se desmoronó como ceniza, dejando un charco de agua en el suelo que olía a océano. Se puso de pie, con los huesos crujiendo por el esfuerzo. En un rincón de la habitación, tras el espejo de marco negro, algo se movió. Al acercarse, Marcus notó que el reflejo estaba congelado. Seguía sentado en el suelo, con los ojos cerrados. «¡Qué inteligente!», murmuró, sacando de su pecho un cuchillo con una hoja cubierta con el grabado de una serpiente. La hoja atravesó el cristal y el espejo aulló. Se abrieron grietas desde el punto de impacto y brotó agua, salada y gélida, como las profundidades donde la luz nunca había nacido. Marcus saltó hacia atrás, pero el agua le alcanzó la cara. Le quemó la piel, dejando marcas rojas como las de un látigo. El espejo se hizo añicos y decenas de rostros quedaron congelados en los fragmentos. Hombres encadenados, mujeres con la lengua cortada, niños con la boca cosida con hilo grueso. Todos lo miraron. Todos guardaron silencio. «¿Quién eres?», preguntó Marcus, sintiendo su corazón latir al ritmo de las gotas de agua que caían del techo. En respuesta, solo se oyó el crujido de pasos en la escalera. No eran de niños. Pesados, lentos, con un silbido en cada movimiento. Marcus salió, al pasillo, con el cuchillo en la mano. Las sombras en las paredes se retorcían como serpientes bajo una linterna. La luz estaba encendida en la biblioteca del primer piso. Bajó, asegurándose de que la sombra siguiera el paso del cuerpo. Un hombre estaba sentado en un sillón junto a la chimenea. Su rostro estaba oculto por un periódico amarillento. «No estabas en la lista de invitados», dijo Marcus, deteniéndose en la puerta. El periódico cayó y vio un uniforme confederado, podrido en los hombros, y un rostro. No un rostro, sino una máscara de piel seca estirada sobre un cráneo. «Llegas tarde, cazador». La voz sonó como un carro crujiendo sobre la grava. «Ya casi está aquí». Marcus echó un puñado de sal en la silla, pero estaba vacía. Solo las cenizas de la chimenea se encendieron en una llama azul, y por un instante apareció una silueta en ella, una mujer con el pelo suelto, flotando en el agua llena de relojes. Regresó al recibidor, donde el reloj aún marcaba las 3:17. En el suelo, al pie de la escalera, yacía la muñeca, la misma de la mesita de noche, pero ahora tenía el pelo canoso y una aguja oxidada le asomaba por la boca. Marcus la levantó, y la aguja le atravesó la palma. El dolor fue como una descarga eléctrica, y una risa grave y húmeda resonó en sus oídos, como si surgiera bajo una gruesa capa de cieno. «¡Ya basta!», gruñó partiendo la muñeca por la mitad. Salió arena y huesecillos a borbotones. La fina arena silbó en el suelo, dejando quemaduras en la madera. Salió de la casa sin mirar atrás. La lluvia le azotaba el rostro, arrastrando los restos de agua salada. El reloj del recibidor volvió a gemir a modo de despedida, pero las manecillas no se movieron. Marcus caminaba por la calle Bergund, aferrado a la aguja de la muñeca que llevaba en el bolsillo. Latía como si estuviera viva. Más adelante, entre la niebla, se alzaba la silueta de un hombre con un sombrero de ala ancha. El desconocido caminaba sin tocar el suelo, y tras él se extendía una estela de sombras demasiado larga para este mundo.
Está empezando, susurró Marcus girando hacia un callejón donde las farolas brillaban en verde. Sabía que para darse cuenta de que dormía en la casa de los Garfield, tendría que sumergirse más profundamente que nunca. Y quizá no salir a la superficie. La noche de Nueva Orleans se filtraba por las grietas de los viejos edificios como un animal que se lame las heridas. Marcus caminaba por la calle Bourbon, donde los letreros de neón se movían en charcos, reflejando los rostros de las sombras ebrias. El aire estaba saturado de absenta y la amargura de las confesiones no dichas. La aguja encontrada en la muñeca le quemó el bolsillo. Su frío penetraba la tela, recordándole los dientes de una serpiente mordiéndole la carne. Se detuvo en la puerta de la Lune Noire, un bar con guirnaldas de ancas de ranas secas y un acuario de agua turbia que brillaba tenuemente en el escaparate. Dentro, tras el mostrador, estaba Josephine, una mujer con el rostro tallado en obsidiana y ojos que conocían el precio de cada pecado. Sus dedos jugaban con las cartas del tarot, extendiéndolas sobre la mesa manchada de whisky. «Te toca pagar las cuentas, LeBlanc», dijo sin levantar la vista. A Damballa no le gustan los deudores. Marcus dejó caer sobre el mostrador una moneda de plata con un diseño de serpiente grabado. «Entonces que llegue el cheque». Josefina sonrió mientras movía las cartas. Encima estaba el colgado, una figura, con una soga, que se fundía con un fondo de estrellas. «Ya estás al tanto, detective. ¿Ves estos hilos?» Trazó las líneas en el mapa con la uña. «Conducen a aquellos cuyos sueños se han convertido en una jaula». Pidió whisky, pero en lugar de un vaso le sirvieron una taza de barro que contenía un líquido que olía a hierro y ajenjo. «Bebe. O ten miedo». Marcus vació la taza de un trago. Sabía a picadura de avispa, dulce, luego picante. Las paredes del bar flotaban y se encontró en una habitación con papel pintado color sangre seca. Muñecas yacían en el suelo, docenas, cientos, con pelos de todos los tonos. Se retorcían como larvas, formando una bola con agujas sobresaliendo. «Buscan a su amo», dijo Josefina de repente. «Quien duerme despierta con hambre». Marcus intentó alcanzar la muñeca más cercana, pero ésta le agarró la muñeca. Sus ojos de botón brillaron rojos y una púa le brotó de la boca. «Tú eres el siguiente». Se despertó en el suelo del bar, con una aguja en la mano. Josephine estaba sentada frente a él, fumando un puro que olía a incienso. «La casa Garfield se encuentra en la encrucijada de 7 caminos», dijo, lanzando anillos de humo. «Pero uno de ellos no es para los vivos. Donde las paredes lloran sal, busca ojos, ojos que miran a través del tiempo». Marcus se levantó, sintiendo que el suelo se le resbalaba bajo los pies. En el umbral, su voz lo detuvo. «Y no confíes en las sombras. Recuerdan tu nombre». La mansión lo recibió con un silencio, roto solo por el crujido de las contraventanas. Marcus entró por la puerta trasera, que olía a moho y a viejos miedos. En la mano sostenía una linterna, cuyo cristal estaba cubierto de tallas en espiral, símbolo del infinito. La luz temblaba, como si temiera iluminar demasiado. En el ático, bajo una capa de polvo, encontró el diario de Elias Garfield, un plantador cuyo nombre había sido borrado con tinta en los archivos de la ciudad. Las páginas, cubiertas de letra temblorosa, hablaban de un pacto. El Loa del tiempo exige sacrificios cuyos sueños se convertirán en hilos de su red. Cada hijo de mi linaje será un guardián hasta que se cierre la soga. En la última página había un dibujo de una serpiente devorándose la cola, enroscada alrededor de un corazón roto. El texto decía: «Damballa duerme, pero sus sueños crean mundos». Marcus bajó al sótano, donde el aire era denso como un jarabe de pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de cristales de sal que crecían en forma de ojos. Tocó uno, y el frío le atravesó los dedos como una mordedura. «Muéstrate»,
susurró, pasándose la hoja por la palma. La sangre cayó al suelo y la sal siseó. Una chica emergió de las sombras, la misma de su primera visión. Su vestido era blanco, pero las manchas de suciedad formaban los números 317. Me quitó los ojos para ver a través de las paredes. Su voz sonaba como el crujido de las páginas. Teje un nido de nuestros sueños. Debes romper el hilo antes del amanecer. ¿Cómo?, preguntó Marcus, pero la niña señaló la pared. La sal se desmoronó, revelando un ladrillo con un símbolo tallado, una espiral como la del farol. Marcus le dio un puñetazo y el ladrillo cedió, dejando al descubierto una cavidad. Dentro había una caja de madera negra con una estructura de hierro. Al abrirlo, vio un reloj de bolsillo con esfera de marfil. Las manecillas eran de cabello humano y en lugar de números había letras Damballa Rev. Cuando los recogió, el tiempo se detuvo. Las paredes del sótano se tambalearon y se encontró en un campo donde el cielo era verde y el suelo estaba sembrado de espejos rotos. En el centro se alzaba un trono de huesos, y sobre él una figura envuelta en un manto de oscuridad. «Llevas mi marca», retumbó una voz que rompió el cristal de la linterna. «Pero no eres un esclavo, eres un rompedor». Marcus agarró el reloj con fuerza y sintió las manecillas que parecían pelos, clavándose en su piel. «¿Qué deseas?» «Libertad», siseó Loa. «Rompe el nudo. Mata al guardián». El suelo bajo los pies de Marcus se abrió y cayó en un agua llena de relojes. Se agitaban como peces, y las voces en su interior susurraban: «Elías, Elías, Elías». Se despertó en el sótano, agarrando su reloj. En su muñeca, donde antes estaba el símbolo de la serpiente, ahora había una espiral, como la de un ladrillo. Arriba, en el pasillo, el reloj aún marcaba las 3:17. Pero ahora sabía que no era la hora del día, era la hora hasta el final. La mansión respiraba. Las paredes se expandían y contraían como un pulmón invisible, absorbiendo la humedad del aire hasta que el yeso burbujeó como ojos ciegos. Marcus se encontraba en un salón de baile donde antaño las parejas se arremolinaban al son de los violines, pero ahora solo el viento zumbaba a través de las ventanas rotas y cubiertas de telarañas. Restos de tapices yacían en el suelo, escenas de caza descoloridas de perros persiguiendo a un ciervo con rostro humano. Tomó un retazo de tela, y los hilos se desmoronaron, convirtiéndose en polvo con olor a incienso y sangre. El reloj que había encontrado en el sótano le quemó el bolsillo. Lo sacó, y la esfera empezó a parpadear como una luciérnaga en la mano de un verdugo. Las manecillas, como cabellos, temblaron señalando las letras Damballa Rev. Marcus se llevó el reloj a la oreja. En lugar de tic-tac, se oyó un susurro. «Elías, Elías». Subió las escaleras. Los escalones crujían en un idioma olvidado. En el segundo piso, la puerta de la habitación de los niños estaba entreabierta. Olía a ceniza húmeda. La niña seguía tumbada en la cama, pero ahora tenía el pelo canoso y la piel arrugada, como si hubiera vivido décadas en una hora. Sobre ella colgaba un espejo, el mismo roto, del que manaba agua. Los fragmentos mostraban diferentes épocas. Aquí era una niña, aquí una anciana, aquí un esqueleto con un vestido de encaje. Marcus le pasó la mano por la frente. Fría. Demasiado fría para cualquier ser vivo. De repente, sus párpados se crisparon y sus ojos se abrieron completamente negros, sin blanco. «Ahí viene», susurró, y su mandíbula se cayó, desmoronándose en la arena. Las paredes temblaron y el yeso del techo se desprendió. Marcus corrió al pasillo, donde las sombras se entretejían. La puerta de la biblioteca, antes cerrada con llave, estaba abierta. Dentro ardía una chimenea, aunque no había fuego. Las llamas se habían congelado como un cuadro, llenando la habitación de una luz cenicienta. Sobre la mesa yacía un mapa de Nueva Orleans de 1862, lleno de marcas.
intersecciones marcadas con X negras y la leyenda «Aquí duerme el tiempo». Tocó el mapa y el papel burbujeó. Gritos de hombres, mujeres, niños salieron y llenaron la habitación. El aire se volvió denso como el jarabe y aparecieron siluetas en la pared. Elias Hartsfield con uniforme confederado, marcando la espalda de un esclavo. Una mujer con velo cortando el pelo a un niño dormido. Una figura encapuchada moviendo hilos desde muñecas hasta las estrellas. «Guardián», dijo Marcus, y se dio la vuelta. Elías estaba en la puerta. Su uniforme se había podrido, dejando al descubierto sus costillas, entre las cuales se arrastraban las carcomas. En la mano sostenía una llave, la misma que Marcus había encontrado en el sótano. «No romperás el lazo». La voz de Elías era el aleteo de una polilla. «Lo continuarás». Marcus le arrojó el hueso de cuervo de su bolsa. Elías se desmoronó, pero la llave cayó con un ruido metálico. Al recogerla, Marcus sintió que la espiral de su muñeca se iluminaba. El reloj en su bolsillo empezó a silbar, y la habitación empezó a flotar. Despertó en un jardín que no había estado allí antes. La luna colgaba demasiado baja, sus bordes delgados como una brizna. Los rosales crecían boca abajo, sus espinas goteando miel negra. En el centro del jardín había un pozo, envuelto en cadenas. Marcus se acercó, y la tierra gimió. No había agua dentro del pozo, solo una interminable escalera que descendía. Los escalones eran de huesos unidos por cabello. Empezó a descender. Cuanto más profundo descendía, más intenso era el olor a mar y a relojes podridos. Abajo había un lago. Su superficie era como un espejo, pero en lugar de un reflejo, Marcus vio una ciudad, Nueva Orleans, inundada, con sus campanarios sobresaliendo del agua como lápidas. Una mujer con un vestido de algas estaba sentada en la orilla, trenzando las manecillas de un reloj. «El loa del tiempo no duerme», dijo sin darse la vuelta. «Se deja atrapar en las redes para que un día pueda tragarse al pescador». «¿Dónde está?», preguntó Marcus. La mujer señaló el agua. Una sombra se movía en las profundidades, tan grande como una isla. Las cadenas de sus extremidades tintineaban, y con cada movimiento, la ciudad en la superficie se agrietaba. «Te eligió porque llevas su marca». Tocó la espiral de su brazo. «Rompe el reloj y nos liberarás a todos. Pero entonces tu recuerdo será el precio». Marcus sacó su reloj de bolsillo, y las manecillas de pelo se enroscaron alrededor de sus dedos como serpientes. «¿Por qué? ¿Debería creerte?». La mujer se rió y su piel se desprendió, revelando engranajes plateados debajo. «Ya lo crees. Si no, no habrías venido». El lago subió, y la sombra tiró de las cadenas. Marcus se tambaleó hacia atrás, golpeándose la espalda contra la pared del pozo. La escalera se derrumbó y cayó en la oscuridad hasta el suelo de la biblioteca. El reloj se le resbaló de las manos y se hizo añicos. El cristal se quebró, liberando una nube de ceniza que relucía con rostros. Elías, la niña, Josephine, cientos de desconocidos. En el suelo, entre los fragmentos, yacía una diminuta serpiente hecha con resortes de reloj. Se arrastró hasta la palma de su mano y se quedó inmóvil, enroscada en espiral. Una niebla se alzaba del reloj roto. Loa apareció en ella. Su manto era el cielo nocturno, y su rostro cambiaba constantemente. Ahora un niño, ahora un anciano, ahora el vacío. «Ya has tomado tu decisión», dijo con la voz de Marcus del pasado. «Ahora encuentra al que empezó esto. Mata al guardián». «¿Quién? ¿Es él?». Loa se desmoronó en pétalos negros. Lo último en desaparecer fue la risa. Marcus se levantó, sosteniendo el resorte de serpiente. En su muñeca, la bobina latió, llevándolo de vuelta al pasillo. El reloj de la pared aún marcaba las 3:17, pero ahora veía que no era un número, era un nombre. Elías se acercó al reloj
e insertó la llave que había encontrado en la biblioteca en la cerradura de la esfera. El mecanismo gimió y el péndulo crujió, atravesando el suelo como una lanza. Un viento se levantó del agujero, con olor a naranjas podridas y pólvora. Marcus saltó hacia abajo. Aterrizó en una habitación imposible. Las paredes estaban hechas de libros prensados, el suelo de teclas de piano. En el centro había un trono, de huesos, y en él estaba él mismo. Su doble sonrió y gusanos le salieron de la boca. «Bienvenido a casa», dijo el doble. «Soy el guardián». El resorte de serpiente en la mano de Marcus siseó. Comprendió que, para romper el lazo, tenía que matar una parte de sí mismo. Pero primero, descubra dónde termina la sombra y comienza la verdad. La habitación respiraba. Los libros en las paredes crujían como alas de pájaros atrapados, y las llaves bajo sus pies se flexionaban, emitiendo sonidos como gemidos moribundos. Marcus se encontró cara a cara con su doble. Este se levantó de su trono, y los huesos bajo él crujieron como protestando por el movimiento. Los gusanos que salían de su boca dejaron marcas brillantes en el suelo, como si el tiempo se descompusiera ante sus ojos. «No puedes matarme sin matarte a ti mismo». El doble extendió la mano, y sus dedos se desintegraron en un enjambre de moscas. Volaron en círculos alrededor de Marcus, aterrizando en la espiral de su muñeca. Donde los insectos tocaron su piel, dejaron quemaduras con forma de números. 3 a 17. Marcus apretó la serpiente enroscada en su puño. El metal le mordió la palma, y un dolor lo recorrió como una descarga eléctrica, quemándolo todo menos la rabia de su mente. Se abalanzó hacia adelante, pero el suelo bajo sus pies cobró vida. Las teclas se clavaron en sus botas, convirtiéndose en dedos huesudos con puntas de marfil. Lo arrastraron hacia abajo, al vacío entre los martillos y las cuerdas del piano. El doble rió. Su voz resonó en las paredes del libro. «Esta es la casa del tiempo. Siempre has estado aquí. Siempre estarás aquí». Marcus sacó el cuchillo de su cinturón. La hoja, grabada con una serpiente, estalló en llamas azules. La golpeó contra las teclas. Estas aullaron y se desmoronaron en polvo con olor a quemado y tinta vieja. «Yo no soy tú», siseó levantándose. «No me convertí en guardián». «No, has empeorado», dijo el doble con un gesto de la mano, y las paredes se derrumbaron. Los libros se convirtieron en una bandada de cuervos. Volaban en círculos alrededor de Marcus, picoteando fragmentos de Mindodessi, su memoria. El rostro de su madre, el olor a incienso en el primer templo, el llanto del niño al que no había podido salvar. Cada segundo que perdía dejaba una cicatriz en espiral en su piel. Hundió el cuchillo en su propio reflejo. La hoja lo atravesó como si fuera agua, pero el dolor le golpeó el pecho. No era sangre lo que brotaba de la herida, sino arena negra, pesada, llena de fragmentos de relojes. ¿Lo ves? El doble se disolvió, dejando solo la voz en su cabeza. Somos uno. Llevas a Loa dentro de ti. Marcus cayó de rodillas. La arena llenó la herida pegando la carne, pero el vacío interior aumentó. El resorte de serpiente de su brazo cobró vida. Mordiéndole la muñeca y trepando por su brazo hacia el corazón, él gritó. La oscuridad se disipó. Marcus se encontró en un campo donde el cielo era una manta negra cosida con hilos de plata. Había ceniza bajo sus pies. Cada paso levantaba una nube en la que brillaban rostros. Elias Garthfield con una llave en la mano, una chica con las cuencas de los ojos vacías, Josephine repartiendo cartas en las sombras. Había una casa a lo lejos. No era la mansión Garthfield, sino una choza con el techo hecho de relojes aplastados. Salía humo de la chimenea, con olor a pelo quemado. La puerta crujió. Loa estaba en el umbral. No era ni un hombre ni un espíritu. Su cuerpo estaba hecho de cadenas entrelazadas, y en lugar de rostro, tenía un espejo en el que Marcus se reflejaba,
en diferentes momentos de su vida, de niño en el altar, de adulto con un cuchillo en la mano, de anciano con la mirada vacía. Viniste a pagar. La voz de Loa era el susurro de las cenizas bajo los pies. Vine a romper la soga. El lazo eres tú. Loa levantó la mano, y las cadenas tintinearon. Llevas mi símbolo. Te convertiste en mi vehículo al aceptar las horas. Ahora la decisión es dejar que el tiempo fluya a través de ti, o arder. Marcus sacó un reloj roto del bolsillo. Las manos en su cabello se crisparon como peces atrapados. ¿Qué pasará si los destruyo? Desaparecerás. Tu hilo en el tejido del tiempo se deshará, pero la casa será libre. La niña despertará. Elías ya no será un ancla. Y si me quedo, Loa se acercó. La cara del espejo se quebró, y escarabajos negros salieron arrastrándose de la grieta. Serás el nuevo guardián. Atraparás sueños para alimentarme. Eternidad a cambio de paz. Marcus agarró el reloj con fuerza y el cristal se clavó en su palma, mezclando sangre y ceniza. No quiero la eternidad. Entonces abre la puerta, dijo Loa señalando la cabaña, y ve al fondo. El interior de la cabaña era estrecho. Las paredes estaban cubiertas de ganchos con muñecas, y del techo colgaban raíces entrelazadas con alambre de púas. Un fuego ardía en el centro. Siluetas danzaban en las llamas. La niña, la madre, Elías, el propio Marcus, arrojó el reloj al fuego. Las llamas se dispararon hasta el techo, tiñéndolo todo de azul. Las muñecas de las paredes se agitaron, aullaron. Sus cuerdas se rompieron y cayeron al fuego, ardiendo como papel. El humo se espesó hasta formar una figura, Elías Hartsfield, pero ya no era una sombra, sino carne. Su piel se agrietó, revelando engranajes y resortes donde deberían estar sus órganos. Me robaste. El destino. Elías se abalanzó sobre Marcus con la llave en la mano. Cayeron al suelo y el cable del techo los enredó, cortándoles la piel. Marcus clavó el cuchillo en el pecho de Elías. Rió. Es solo carne. No puedes matar el tiempo. Pero puedo. Dejar de tenerle miedo, dijo Marcus, arrebatándole la llave de la mano, insertándola en la herida. El dolor era blanco e interminable. La mansión Hartsfield se derrumbaba. Las paredes supuraban mercurio. Los pisos se desplomaban, y el reloj del vestíbulo finalmente marcó las 3:17. El péndulo cobró vida, cortando el aire como una cuchilla. Marcus estaba de pie en el porche, con el reloj vacío en la mano. La cadena de Loa estaba rota. Dentro de la casa, las sombras gritaban, pero sus voces se fueron apagando, disolviéndose en la lluvia. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Josefina lo esperaba en la encrucijada. «Pagaste», dijo ella, tendiéndole un vaso de absenta. «¿Cómo? Algo que nunca encontrarás». Se lo bebió de un trago. En el fondo del vaso había una espiral, como la que había desaparecido de su muñeca. La lluvia paró. A lo lejos, en una casa que ya no respiraba, un reloj marcaba el tic-tac. La niña se despertó al amanecer. No recordaba sus sueños, solo el olor a azúcar quemado y sal en sus labios. En la mesita de noche yacía una muñeca, sin pelo, con botones en lugar de ojos. Y Marcus caminó por la calle Bourbon, donde los letreros de neón se desvanecían con los primeros rayos del sol. En su bolsillo encontró una concha llena de ceniza. Al llevársela al oído, oyó una risa, grave y húmeda como el fondo del océano. En algún lugar, un reloj dio la medianoche. Pero el tiempo ya avanzaba. Nueva Orleans se asfixiaba. El cielo sobre Garthfield era una película podrida a través de la cual la luz se filtraba como una linterna rota. El aire zumbaba con 1000 voces. Los gritos de los esclavos amurallados bajo los cimientos, los susurros de los espíritus atrapados en las barandillas de los balcones, el crujido de los engranajes de un reloj moliendo los últimos granos de arena. Marcus estaba de pie en el umbral de la mansión, su capa fundiéndose con las sombras,
la llave temblando en su mano, cubierta de óxido y cristales de sal. La casa misma parecía resistir. Las puertas crujían como mandíbulas, las ventanas supuraban mercurio y los ladrillos se movían bajo el yeso como las costillas de una bestia gigante. Él entró. La sala ya no era la misma. Las paredes latían como un diafragma gigante, aspirando un aire denso con el olor a azúcar quemado y sal húmeda. Pero ahora había humo mezclado, acre como el recuerdo de los incendios de la Inquisición. El reloj, antes congelado en las 3:17, ahora giraba sus manecillas descontroladamente, como si intentara recuperar el tiempo perdido. El péndulo golpeó la pared, dejando abolladuras de las que rezumaba resina negra. Marcus levantó la mano, y la espiral de su muñeca se encendió azul, la marca del Loa ardiendo, un recordatorio del pacto. Llevas el tiempo dentro de ti. Rompe el bucle y conviértete en nada. Resonó una voz desde lo más profundo de la memoria. Subió las escaleras, cuyos escalones se hundían como la columna vertebral de animales moribundos. En el segundo piso, la puerta de la habitación de la chica estaba abierta. El caos reinaba en el interior. El dosel de la cama ardía con una fría llama azul, sin tocar la tela, y los espejos no mostraban reflejos, sino realidades alternativas. En uno, la chica reía, balanceándose al sol. En otro, su esqueleto colgaba de cadenas envueltas en alambre de púas. En un tercero, estaba sentada en un trono de huesos, sosteniendo una muñeca con la cara de Marcus entre las manos. «Te está esperando en las raíces», susurraron las tres versiones a la vez, y los espejos se agrietaron. La niña yacía en la cama, pero ahora su cuerpo era casi transparente, como un pergamino, a través del cual brillaban hilos negros. Se enroscaban alrededor de sus muñecas, su cuello, su boca, penetrando en las paredes, el suelo, el techo, como si la casa la estuviera atando a una red de bucles temporales. Sobre su pecho yacía una muñeca, cosida con retazos de su vieja capa, con el pelo hecho de hilos grises. «Despierta». La voz de Marcus sonaba extraña, como el eco de un pozo. Sacó su cuchillo, cuya hoja estaba ahora cubierta de grabados. Espirales, serpientes, símbolos criollos, todo grabado en su propia sangre. Cortó el primer hilo. La habitación aulló. El suelo cedió, y Marcus cayó en un sótano que ya no era un sótano. Ahora era una caverna del tiempo, bóvedas de relojes comprimidos, un suelo de huesos enterrados en arena negra, el aire cargado de cenizas de recuerdos quemados. En el centro, en un trono de coral y cadenas oxidadas, estaba sentado Loa. Su cuerpo era un río, su rostro la luna reflejada en el agua, sus brazos ramas de árboles perforando las paredes de piedra. «¿Has traído el pago?» La voz del espíritu sonaba como el rechinar de engranajes. Marcus asintió, levantando la mano. La espiral en su muñeca palpitaba, trayendo recuerdos de él. Su primer beso bajo la lluvia, el olor a incienso en el templo donde se convirtió en Hongan, el llanto de un niño al que no logró salvar, el rostro de Josephine desapareciendo entre el humo de sus propios puros. «Tómalo». Loa extendió la mano y la marca le arrancó la piel, llevándose consigo fragmentos del pasado. El dolor era un fuego que le quemaba el alma. Marcus cayó de rodillas, pero no gritó. El vacío interior creció, llenado solo por un susurro. «Ya no eres nadie. Eres una puerta». Arriba, la casa se derrumbaba. Las paredes de los Garfield se agrietaban, dejando al descubierto un mar de cables enredados, periódicos viejos y huesos. En el dormitorio, la niña empezó a respirar, mientras los hilos que la rodeaban se convertían en cenizas. Abrió los ojos. Sus pupilas brillaban azules, como la espiral de Marcus. Se incorporó tocando la muñeca capa. «Es libre», susurró con una voz que era una mezcla de 100 mujeres, niños y ancianos.
Marcus caminaba por la calle Bourbon con las piernas entumecidas. La ciudad a su alrededor estaba cambiando. Los letreros de la Lune Noire se desvanecían, las farolas se apagaban y los charcos reflejaban estrellas que no estaban allí. En su bolsillo encontró una concha llena de cenizas y una nota escrita a mano por Josephine. Damballa, recuerda. Pero tú no. Entró en el bar. Las sombras en las mesas estaban en silencio. Josephine estaba detrás del mostrador, moviendo las cartas del tarot con los dedos, pero ya no había imágenes en ellas, solo rectángulos negros vacíos. Te has convertido en un agujero en el mundo, dijo, sirviendo absenta en un vaso roto. Bebe. Quizás recuerdes el sabor del miedo. Bebió. En el fondo ardía una espiral, diminuta como la marca que había delatado. ¿Por qué? Su voz sonaba plana como el papel. Para que puedan respirar, señaló hacia la ventana. Tras el cristal, la chica de la casa Garthfield dibujaba en el pavimento con tiza. Espirales, serpientes, relojes. Las sombras se arremolinaban a su alrededor. Niños, con rostros transparentes, mujeres con trenzas de algas, hombres encadenados, se reían. Ella es la nueva guardiana. Josephine encendió un cigarrillo y el humo se fundió con su velo. ¿Y tú? Tú eres el viento ahora. Mueves el tiempo, pero no lo sientes. Al amanecer, la mansión Garthfield era un montón de ladrillos y vigas, cubierta de musgo durante la noche. La señora Garthfield se quedó en la puerta buscando a su hija, pero solo vio a una niña dibujando símbolos con tiza que brillaba con los primeros rayos del sol. ¿Quién eres?, preguntó ella. La niña se giró. Reflejos de ríos, océanos y mecanismos de relojería danzaban en sus ojos. Soy el siguiente nodo, respondió, y la muñeca desapareció de su mano, convirtiéndose en un puñado de arena. Marcus estaba sentado en el dique del Mississippi, observando cómo el agua absorbía las últimas estrellas. Una cáscara de ceniza zumbaba en su bolsillo. Se la llevó a la oreja. Gracias, susurraron las voces. No recordaba por qué, no recordaba su nombre, pero cuando el reloj de la ciudad dio las 8 de la mañana y el sol le tocó la cara, de repente sonrió. Por primera vez en muchos años. Por la noche, un hombre con una capa negra aparecía en la Lune Noire. Pedía absenta, pero no la bebía. En cambio, dejaba el vaso en el borde de la mesa, donde las sombras le borraban los recuerdos. A veces, los espíritus se le acercaban, dándole las gracias llorando riendo. Él asentía, sin comprender. Y en las ruinas de los Hartsfield creció una extraña flor, con pétalos en forma de espiral y raíces hechas de resortes de reloj. La niña la regó con agua del Mississippi, susurrando canciones en un idioma que solo el río conocía. La casa donde el tiempo dormía ha desaparecido, pero Nueva Orleans permanece. Una ciudad donde a medianoche las sombras bailan al ritmo de relojes invisibles y la línea entre los mundos es más delgada que la hoja de un cuchillo. Y en algún lugar de un callejón, inundado por la luz verde, de una linterna, deambulan dos siluetas, un hombre sin pasado y una niña que lleva el futuro en una concha.